Hola, hola. ¿Está bien el sonido? No somos muchos tampoco. Buenas noches a todos. Nos encontramos en el Instituto Cultural de Alemania en Santa Cruz, en el Goethe Centrum. Esta vez siguiendo el evento que tuvimos el 28 y 29, si mal no recuerdo la fecha, sobre el aniversario de Marx, la jornada Marx 200. Entonces, ahora continuando el evento de cierta manera, estamos dándole el espacio a Maribán Paredes Vallea. Maribán Paredes Vallea, que es conocidísimo en el mundo de los activistas, lo conozco personalmente hace muchos años atrás, una gran persona y que ha estado trabajando también y sabe mucho de estos temas del marxismo. A nombre de Franz Joseph Kunz, el director del instituto, les damos la bienvenida y adelante, Maribán. Bueno, muchas gracias. No sé si será necesario utilizar el micrófono o no. ¿Me escuchan atrás? Sí, bueno. Bien, estamos viviendo tiempos muy interesantes en la historia de lo que ahora se llama Bolivia y que necesitan de mucho esfuerzo de parte nuestra para poder interpretarlos de la manera más adecuada posible. Hasta donde conocemos, quienes han contribuido teóricamente en la interpretación de la historia de Bolivia, en lo que va por lo menos de todo lo que es la República de Bolivia hasta la fecha, hemos encontrado que es el señor Álvaro García Linera, y no encontramos otra persona más que lo haya hecho desde un punto de vista marxista. El marxismo es una ciencia que permite una interpretación adecuada de la realidad natural, especialmente social, espiritual, cultural, narrativa, y que por lo tanto es el mejor instrumento que podemos tener a mano y en el cerebro para poder. Sí, es por el audio, si puede ser el micrófono, porque nosotros escuchamos, pero ellos no están escuchando. Para poder interpretar adecuadamente la realidad. Y bueno, en esta oportunidad hemos tratado o vamos a procurar realizar una especie de interpretación justificativa acerca de la necesidad histórica de lo que se llama la revolución democrática cultural. Y para ello hemos preparado una diapositiva que le vamos a exponer a continuación. Bien, vamos a hablar de la Revolución Democrático-Cultural. Ahí está mi nombre, el lugar donde estamos, año 2018. Bueno, hay diferentes formas, o existían diferentes formas para comprender la necesidad histórica de la Revolución Democrático-Cultural. La que vamos a ver a continuación, por supuesto, es una de las varias que pueden haber, pero nos hemos centrado en algo que para nosotros es la lógica histórica. Tiene que haber una lógica en la historia que nos permita comprender esa necesidad. Para ello, veamos que tenemos acá una línea que comienza en un punto y se desplaza hacia la derecha. Termina en una flecha
tratando de indicarnos muy esquemáticamente que la historia comenzó en un punto y que continúa en un sentido. Es un esquema, reiteramos, muy esquemático, pero que sirve para comprender lo que vamos a tratar de concluir en el discurso. A eso le llamamos el curso de la historia. Y bueno, en nuestro criterio, o en el criterio que rompe con el esquema de la comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo, consideramos que por lo menos para nuestro país, para nuestras tierras, la primera etapa por la cual atravesamos fue el de la comunidad ancestral, cuyas características son las más conocidas y clásicas. Los seres humanos no conocían la agricultura en ese entonces, vivían de la caza, de la recolección, de la pesca. Por supuesto que no habían ciudades, se desplazaban de un lugar hacia otro, y todavía no habían logrado articular comunidades humanas relativamente bien organizadas. La primera forma de organización social que existió en la comunidad ancestral, según datos históricos de los más recientes, data de aproximadamente unos 30.000 años atrás, con el surgimiento de la comunidad vizcachanense, por la región de Vizcachani. Si nosotros viajamos de Oruro hacia la ciudad de La Paz, más cercana a la ciudad de La Paz, a mano izquierda está la comunidad de Vizcachani. Por esa región, la comunidad vizcachanense, hace 30.000 años atrás, entre algunas muchas cosas para las cuales sirve esta forma de periodizar la historia, por ejemplo, para tratar de entender y de contraponernos a aquel criterio ideológico burgués capitalista de que siempre han habido ricos y pobres y siempre van a haber ricos y pobres. Durante 30.000 años, que duró aproximadamente la comunidad ancestral, no habían ni ricos ni pobres. Por tanto, se desmiente el criterio ese de que siempre han habido ricos y pobres. Eso es falso. No siempre. Durante 30.000 años no lo subieron. Bien. Luego tenemos nosotros a la comunidad agraria, es la que continúa a la comunidad ancestral. Como su nombre lo indica, la comunidad agraria, en la comunidad agraria, los seres humanos ya comienzan a domesticar a las plantas para que les sirvan como alimentos. Se comienzan a formar las primeras comunidades e inclusive urbanas. Se logran mejores organizaciones humanas, comunidades humanas, y la primera comunidad agraria de la cual podemos hablar, que forma parte de la comunidad agraria, es la civilización tehuanacota, que tuvo un periodo de duración de aproximadamente 2.000 años. Fijémonos el tiempo de duración de 2.000 años. Si comparamos, por ejemplo, a la República de Bolivia, que tuvo una duración aproximada de 180 años, que es lo más cercano que tenemos a nosotros en tiempos históricos, comparado con la civilización tehuanacota, que duró 2.000 años, es muy poco. Y la civilización tehuanacota es una de las más importantes que han existido posiblemente en toda América para el tiempo en el cual surgió. Y luego, en la misma comunidad agraria tenemos nosotros al periodo de los incas, que es posterior a la civilización tehuanacota. Su tiempo de duración ha sido de 300, máximo 500 años. Ha sido menor en duración que la civilización tehuanacota, pero que para nosotros es muy importante porque es de la sociedad de la cual hemos tomado mucho, no solamente los habitantes del occidente, sino también los del oriente. Tengamos en cuenta
los vocablos que utilizamos en el Oriente y que no son del Oriente. Por ejemplo, la palabra chilche es de origen quechua, la palabra pascana tampoco es oriental, viene del occidente, y muchas otras palabras. De acuerdo a Hernando Sanabria Fernández, que es un escritor burgués, oriental, cruceño, él tiene un libro muy interesante, más de 300 palabras que utilizamos en el Oriente provienen del occidente del país, y que los orientales no sabemos su procedencia, pero las utilizamos. Y descartando, por supuesto, los principios ético-morales que se han constitucionalizado, el famoso Amasúa, Amayuya y Amaqueya, ¿verdad? Descontando otros aspectos culturales más que los arrastramos de manera distorsionada o cambiada hasta la actualidad. Y por supuesto tenemos que considerar también a todas las comunidades de tierras bajas que han existido en el tiempo de la comunidad ancestral, han existido en el tiempo de la civilización tehuanacota y han existido de manera contemporánea o simultánea con el periodo o con los incas. Bueno, vemos luego una especie de rompimiento en la lógica de desarrollo de todas las naciones que le llamamos ahora originarias en América, con la llegada de los europeos. Es el periodo colonial, que ha tenido una duración de aproximadamente 500 años. El periodo colonial es muy importante para nosotros porque ha surgido ahí un elemento que ha servido como ideología, como sustento para justificar, por ejemplo, la explotación de los seres humanos en el Cerro Rico de Potosí y en el Oriente también. A partir de la explotación en Potosí, tardaron aproximadamente de 10 a 15 años para generar palabritas muy interesantes. Por ejemplo, el indio no tiene alma. En ese entonces, decir que el indio no tenía alma tenía un significado mucho más fuerte que el de la actualidad, porque especialmente los europeos eran mucho más creyentes que en la actualidad y tenían nociones muy fuertes acerca de los criterios religiosos que estaban y que no estaban en la Biblia. Si un ser humano no tenía alma, se le podía matar, se le podía explotar hasta la muerte, se le podía mutilar como castigo, se le podía hacer cualquier cosa. Si no, mencionemos un caso o 10 casos de europeos que hayan ido a la cárcel por mutilar o por matar a los indígenas en ese entonces. Fácil, el indio no tenía alma. Y eso ha continuado, por ejemplo, con expresiones de Gabriel René Moreno. Escribió un textito muy breve que titula Las matanzas de Yáñez. Ahí Gabriel René Moreno dice de manera corta, concisa, concreta y directa: el indio no sirve para nada, forma parte hasta ahora de la ideología capitalista y burguesa. El indio no sirve para nada, no ha servido para producir los alimentos que consumimos a diario y que todavía lo hacemos hasta ahora, no ha servido para construir las casas que habitamos, los caminos que transitamos, los muebles que utilizamos. El indio no sirve para nada. Eso forma parte de la ideología capitalista y burguesa, que hasta ahora, bajo diferentes formas, todavía se reproduce. Por ejemplo, en internet encontramos en el Face dichos como este: Evaristo Mamani Condori, para minusvalorar el nombre de Evo Morales y resaltando Mamani Condori. El indio no sirve para nada. Se reproduce en esas 3 palabras, en ese nombre con 2 apellidos.
porque en el sustrato, en el subconsciente de las personas, está incluido eso, está muy dentro de mucha gente el criterio de que el indio no sirve para nada. Bien, entonces la ideología burguesa que nació, la ideología capitalista en el periodo colonial, se arrastra hasta hoy todavía. Y luego tenemos al periodo republicano, que es uno de los más breves y cortos, a partir de 1825 hasta el año 2005, aproximadamente 180 años de existencia, y que es una especie de continuación del periodo colonial hasta el año 2005. ¿Y por qué, por ejemplo, es una especie de continuación del periodo colonial? Si nosotros vamos a algunas unidades educativas, vamos a encontrar unos cuadros con las caras de todos los presidentes de la República de Bolivia. Y vamos a ver ahí, todos son blancos mestizos, apellido de alcurnia y con mucho dinero. Todos, exceptuando posiblemente unos 2 o 3 casos, nada más, pero el resto no. La mayoría sí son blancos mestizos, apellido de alcurnia y con mucho dinero, excepto uno, sí, claramente destacable, el del señor Evo Morales. Bueno, luego tenemos nosotros al Estado plurinacional desde el año 2006 hasta la actualidad, aproximadamente 13 años. Si vemos nosotros en el decurso de la historia, vamos a ver que tenemos la comunidad ancestral y la comunidad agraria, 2 etapas grandes de la historia. La lógica que queremos resaltar es que va cambiando la sociedad, se va transformando, van modificándose lo que en el criterio marxista son las relaciones de producción, porque cambian las fuerzas productivas. Todas las fuerzas productivas se han ido modificando y han cambiado las relaciones de producción. Y bueno, la etapa capitalista es la tercera etapa del decurso de la historia en Bolivia. Y la etapa capitalista ha comenzado con la llegada de los europeos a América. De acuerdo a este criterio, durante el periodo colonial no ha habido feudalismo, ha sido el inicio del capitalismo. ¿Por qué? Porque el criterio de ganancia se incorporó a la producción. ¿Y dónde hemos visto eso de manera muy clara? En la explotación de los indígenas en Potosí. Todo el plusvalor generado por el trabajo de nuestros ancestros, por ejemplo en Potosí, o mucho de ese plusvalor llegó hasta Europa y a otras partes del mundo. En otras palabras, la riqueza generada por nuestros ancestros ha servido para desarrollar, para enriquecer, engrandecer, ampliar, fortalecer el capitalismo en Europa y en todo el mundo, el plusvalor. Bien, la etapa capitalista continuó en el periodo republicano y continúa en el Estado plurinacional. En este momento, Bolivia no es un país socialista. Por eso, en vano los achaques de la derecha, cuando dicen el socialismo del siglo XXI ha fracasado en Bolivia, así como fracasó en Nicaragua, en Venezuela o en Cuba. Si nosotros ni siquiera hemos intentado crear socialismo aquí, tal como en otros países lo hicieron, no, estamos todavía en un periodo, estamos en la etapa capitalista, en el Estado plurinacional. Bien, ahora aquí la clave de algo que puede ser motivo de discusión con mucha gente que se dedica al estudio de la historia, de la economía, de la política, marxistas y no marxistas. La historia tiene que continuar, no se va a detener, tiene que continuar. Y no se va a detener en el límite derecho, va a continuar, no sabemos hasta dónde. Bien,
cualquiera sea el nombre que le demos, tiene que haber, es necesaria una comunidad futura. O como dicen palabras de Marx, esta comunidad ancestral se va a reproducir en la comunidad futura en términos superiores, por una cosa sencilla. Si aquí no han habido pobres ni ricos, en la comunidad futura tampoco tienen que haber pobres ni ricos. La existencia de pobres y ricos ha nacido posiblemente en lo que ahora es Bolivia, en el periodo incaico. Nadie lo puede negar. El Inca, como nos han enseñado en las unidades educativas, en la historia más elemental, los sacerdotes y el pueblo que trabajaba, clases sociales. En Bolivia ahí surgieron las clases sociales y continúan hasta ahora. Pero esta etapa capitalista es muy injusta, es muy inequitativa y tiene que ser superada. Nosotros somos anticapitalistas, somos ecologistas, somos antiimperialistas. ¿Pero por qué somos anticapitalistas? Porque el capitalismo es muy desigual. Hasta el año pasado se ha calculado de que 30 personas de las más ricas en el mundo tienen la misma riqueza que la mitad de la humanidad. Es decir, 3.500 millones de personas tienen la misma cantidad de riqueza que 30 personas. ¿Eso es justo? No es injusto. Es mucha riqueza concentrada en muy pocas manos. Otro dato que siempre lo repetimos, pero es muy necesario saberlo y repetirlo más. Con cada minuto que pasa, 2 millones de dólares se gastan en armas. ¿Por qué gastar tanto dinero que están a punto de morir de hambre? No solamente en África, en todo el mundo. El ser humano, por las actividades, por la ciencia, por la tecnología de los países más adelantados de este país, capitalistamente más adelantados de este mundo, de este planeta, ha llegado hasta la Luna. Hemos mandado sondas, qué sé yo, que están saliendo del sistema solar. La ciencia tiene mucho adelanto, la tecnología. Esto, por ejemplo, esta computadora portátil es un invento del capitalismo. La electricidad, todo lo que vemos acá, casi todo lo que vemos acá, es producto del desarrollo del capitalismo. Sin embargo, pese a tanto desarrollo de la ciencia, de la tecnología, el capitalismo no ha inventado la manera de eliminar la pobreza. No ha inventado. ¿Por qué? Porque el capitalismo tiene por base la conservación, la reproducción de la pobreza. Y va a existir pobreza mientras exista explotación para la apropiación de plusvalor generado por otros. Sencillo de entender, sencillo de entender. Y sin embargo, se sigue reproduciendo el capitalismo en desmedro de miles de millones de seres humanos. En Estados Unidos, por ejemplo, el país más rico de este planeta, en ese país existen 40 millones de pobres. ¿Cómo puede ser posible que en ese país tan rico existan 40 millones de pobres? ¿Eso es justo? ¿Eso es democrático? No es. Por lo tanto, el capitalismo, que se sustenta en la explotación de la fuerza de trabajo para la generación de plusvalor, para beneficio de unas minorías, pero muy reducidas en el planeta Tierra, tiene que ser superado. Y tiene que conseguirse mediante diferentes medios, la construcción de una nueva sociedad. Cualquiera sea su nombre, no importa el nombre,
tiene que haber una comunidad futura. Bien, este es el siguiente detalle que tenemos que destacar. En este momento estamos atravesando por un periodo de transición y esta es la necesidad de la revolución democrático-cultural. Aquí está la etapa capitalista, aquí está el Estado plurinacional, aquí está la comunidad futura. En otros países, por ideología marxista, para terminar, para superar con el capitalismo, se han seguido diferentes procedimientos o métodos o vías o caminos. La revolución prolongada en el caso de la China, que ha rendido sus frutos, triunfaron. El foco guerrillero en Cuba, que ha servido y han triunfado. La insurrección armada en Rusia, que ha servido y han triunfado. Históricamente son los tres caminos que le llamaríamos clásicos desde el punto de vista del marxismo para superar el capitalismo y construir esta nueva sociedad. Sin embargo, y aquí es motivo sí de discusión, hay una discusión internacional que todavía no concluye y es muy útil porque nos tiene que servir para todos nosotros, especialmente para los bolivianos. El vicepresidente nos hace reflexionar de la siguiente manera, estudiando el caso de Rusia. La insurrección de octubre del 17, muy bien, los soviets se hacen del poder. Muchos países invaden a Rusia, Rusia les hace frente y les vence. Y luego viene un periodo de hambruna, de mucha necesidad. Y Lenin reconoce que hay que rectificar lo que se iba haciendo. Y se llaman capitales de fuera, de otros países, de capitalistas. Pregunta, ¿esa hambre y esa violencia revolucionaria fueron necesarias? En su tiempo, sí. En el caso de Bolivia, ¿qué estamos haciendo? De acuerdo a cómo estamos viendo que se desarrolla la revolución democrática cultural, hemos iniciado una revolución, la estamos continuando y tenemos que concluirla hasta que construyamos la comunidad futura. Bien, ¿cuáles son los elementos que estamos utilizando en la revolución democrático-cultural? Primero, no es una revolución violenta. No hemos hecho uso de las armas, tal como en China, en Cuba o en Rusia, casos que hemos mencionado. Hemos hecho uso del voto. ¿Para qué? Para llegar al poder político. Fundamental e importante. Hacernos del poder político. Le hemos sustraído o quitado el poder político al burgués y al capitalismo en Bolivia. Lo hemos hecho. Segundo, y esto es tal vez algo que nosotros no estamos sabiendo ver de manera amplia y adecuada, en este país, como fruto del poder político, estamos generando las condiciones suficientes y necesarias para que la población no sufra hambre. ¿Lo estamos consiguiendo? Lo estamos consiguiendo. Fácil de demostrar. El presidente Evo Morales hace tiempo, o hace poco tiempo atrás, viajó a China. Y en China consiguió mercado para la carne
para la soya, para la quinoa, para el café. ¿Y por qué podemos vender estos productos que son alimento para los bolivianos a otros países? Porque tenemos por demás. Otro dato que la gente lo ve: el pollo económico hasta no hace tiempo lo comprábamos o pagábamos por él 15 bolivianos, ahora pagamos 10. Producimos más alimento. A diferencia de los venezolanos, que es un grave problema, lo estamos sabiendo resolver. En Venezuela no. Un descuido, ¿qué será? Tienen necesidades en Venezuela, no han sabido ver lo que nosotros hemos visto que es necesario. Bien, sin embargo, existe un tercer factor que es deuda, y es deuda histórica. Como decía el Che Guevara, no pueden haber transformaciones económicas revolucionarias si no están acompañadas del espíritu, de la cultura, de los sentimientos. Esta es una gran deuda. ¿Por qué? Porque no estamos viendo esfuerzos serios, amplios, necesarios para que el humano transforme su mentalidad, transforme sus sentimientos, pero en sentido del futuro, que en términos marxistas es el comunismo. No hay. Y esa es una gran deuda que nos ayudaría muchísimo para que podamos avanzar de manera segura hacia la construcción de la sociedad del futuro. Bien, en términos marxistas, la revolución democrático-cultural es necesaria por esos dos factores que hemos mencionado y por el tercero, que es deuda histórica. Hemos tomado el poder, estamos desarrollando la economía y tenemos que transformar el espíritu humano. Muy necesario. Si nosotros perdemos el poder político, si se pierde el poder político, como ya se ha visto, por ejemplo, en la Argentina, casi todo se deshace. Simple, por el criterio de las políticas económicas que llevan a cabo los gobernantes. ¿Qué está pasando en Argentina? Se está deshaciendo todo lo que hizo un gobierno de izquierda. Los argentinos tienen muchas necesidades en la actualidad. Mucha gente está bajando a la pobreza, está haciendo pobre, gente que no era pobre. Macri se ha visto en la necesidad de solicitar un crédito, un préstamo al FMI por más de 50.000 millones de dólares. ¿Pero para qué? ¿Para producir? No, para gastar. Y eso nosotros no lo podemos permitir. Se ha criticado mucho desde algunas vertientes de la izquierda de Bolivia el hecho de que la actual revolución democrático-cultural no tiene carácter socialista. Si bien Bolivia no es socialista, la tendencia de la revolución democrático-cultural es socialista. Y por lo tanto, la tendencia de la revolución democrático-cultural es comunista. En otras palabras, como dice el marxismo, le llamaremos ortodoxo, nos desplazamos hacia el futuro. Y ese futuro es la destrucción, la superación del capitalismo. Entonces, para nosotros es muy necesaria la revolución democrático-cultural. Que exista, que se reproduzca la riqueza y que se amplíe la riqueza de los capitalistas en este país, todavía es necesario. Pregunta, ¿los vamos a matar? No se puede matar a nadie. Pregunta,
permiten el desarrollo de la economía, aunque ganen unos pocos, producen los alimentos que consumimos en este país y que generan algo que es muy importante, como en el caso de la agricultura, no solamente de Santa Cruz, sino también de los valles y del altiplano. Recursos generados por la venta a otros países, divisas muy necesarias. Otra cosa es que las críticas de muchos izquierdistas en este país se justifiquen en el hecho de que no haya una supuesta ideología de izquierda que esté guiando a la revolución democrático-cultural. Bueno, el marxismo, tal como decía un gran revolucionario boliviano, simplemente es la interpretación de las cosas tal como son, sin quitarles ni añadirles nada. Eduardo Urquieta Morales. De acuerdo a ello, lo que está sucediendo ahora es lo que decimos. Para el marxismo no cuenta mucho el que propongamos algo sin que tenga sustrato material en la realidad, sino, como dice el mismo marxismo, soñar, o Lenin, soñar con los pies en la tierra. Esto es lo que tenemos actualmente. Y no podemos esperar que vengan, como se dice, los salvadores de la humanidad hasta que el boliviano sufra hambre. Trabajé en un ministerio, teníamos un compañero de trabajo. Él dijo una vez en una reunión una cosa muy importante, y que me la grabé muy bien porque es verdad. Dijo en una reunión: si con mi trabajo consigo que el pueblo de Bolivia tenga un pan más sobre su mesa, me siento satisfecho. Y eso es muy bueno. Eso es hacer algo a favor del pueblo, en vez de estar perorando o estar pensando que con una revolución victoriosa como la de Cuba o la de China o la de Rusia se va a tomar el poder y se va a cambiar la realidad. Eso, al menos en los términos actuales, tal como está la sociedad en este momento, es muy difícil, casi imposible. O porque decía Hegel, la historia no se repite. O tal vez unas veces como comedia y otras como tragedia. Y lo que quieren hacer algunos izquierdistas puede ser una comedia, porque la historia no se va a repetir nunca más. La gran virtud de quienes nos están gobernando, una de las virtudes de quienes nos gobiernan, es de que están soñando con los pies en la tierra. El presidente Evo Morales tal vez no tenga muchos conocimientos de marxismo, pero está logrando que el ser humano en el futuro no pase hambre. Desde ahora, quien tiene conocimientos de marxismo, el vicepresidente. En realidad, él es el que está guiando a la revolución democrático-cultural en términos estratégicos. Y estamos consiguiendo mucho más que lo que han conseguido otros países. Entonces, la revolución democrático-cultural, en términos marxistas, se justifica porque está sentando las bases materiales para la construcción de la nueva sociedad. Resumen, ¿es necesaria la revolución democrático-cultural? Sí. ¿Se justifica tal como se está desarrollando hasta ahora la revolución democrático-cultural? Sí, se justifica. Entonces, vemos nosotros cómo ha ido cambiando la sociedad en Bolivia, de la comunidad ancestral, pasando por la comunidad agraria, por la etapa capitalista y la construcción posible, probable y necesaria de una comunidad futura. ¿Hasta dónde llegaremos en este periodo de transición? Depende mucho de nosotros, de lo que hacemos y de lo que dejamos de hacer, de cada uno de nosotros.
pero fundamentalmente tiene que ver con el desarrollo, la ampliación, la construcción de ese tercer elemento, del elemento cultural, el elemento espiritual, el elemento moral. Eso es lo que nos está faltando mucho. O como diríamos en términos muy populares, lo que nos faltan son muchos Che Guevara en este país, porque él fue un reflejo viviente de la sociedad futura. Mucha falta, que no lo estamos observando mucho en muchas personas, no en todos por supuesto, que forman parte del MAS, en función de gobierno y en las organizaciones sociales y en las bases. Si logramos conseguir y desarrollar ese elemento más, ese factor, esta revolución democrático-cultural tiene pie para mucho tiempo más, todavía. ¿Hasta cuándo tendremos consolidado el inicio de la comunidad del futuro? Serán 20, 30, 40 años. Que no se asusten los capitalistas y burgueses, porque no está llegando el tiempo de que le quitemos sus casas, ni su ganado. Eso no hay. Que estén tranquilos y que se sigan reproduciendo. Pero para nosotros está vigente todavía el criterio de la lucha de clases. Existe la lucha de clases. Y el desarrollo cultural, espiritual, de sentimientos, tiene que tener mucho que ver con la concienciación de la lucha de clases, que nos hace mucha falta. Lo que vemos en este momento, el 21F, elecciones primarias, elecciones generales del octubre del año que viene, tiene mucho que ver con la lucha de clases. Si no, veamos quiénes forman parte de las plataformas. No son pueblo. El pueblo de Bolivia está en otro lugar, no está con las plataformas. El pueblo es otra cosa. El pueblo lo conforman proletarios, gran parte de los campesinos, pequeños burgueses empobrecidos. Y en las plataformas están pequeños burgueses enriquecidos y burgueses y capitalistas. Y son nomás una continuación del periodo colonial. Así como hablamos de los presidentes de Bolivia, veamos en ellos, en las plataformas, blanco mestizos, gente de dinero y con apellido de Alcurnia. ¿Sí o no? Sí, es una continuación. Por lo tanto, de acuerdo al marxismo, tiene que esclarecerse aún más, mucho más, cómo se desarrollan las luchas de clases en nuestro país, que nos ha de servir mucho para luchar contra quienes evitan, contra quienes quieren hacer lo posible de que no se construya la comunidad del futuro, o lo que Marx decía, el comunismo, simple y llanamente, ¿verdad? Bueno, concluimos acá con nuestra palabra, con nuestra intervención. Si tuvieran alguna pregunta o cuestionamiento o opinión, tienen la palabra. Bueno, ante todo, muy buenas noches a todos y felicitarle por la exposición. Ha sido muy claro en algunos temas. Y en este tipo de eventos es natural, tiene que haber ideas contrapuestas. Por lo que he podido oír, hay una muy clara inclinación de parte de usted al actual gobierno, y también hay un repudio a la izquierda que le hace una crítica, diríamos, al actual gobierno, en la cual ustedes no tienen por qué tenerle miedo. Porque las críticas que vienen desde la izquierda, a la propia izquierda del actual gobierno, no es de manera descabellada. Es una crítica desde un punto de vista marxista. Primero, ahora digo esto. Cuando usted hace relación, por ejemplo, a García Linera, en la cual no estoy de acuerdo,
no solamente es el único pensador que ha podido interpretar la realidad, la historia de Bolivia desde un punto de vista marxista, no es el único. Tenemos muchos. No vamos a olvidar quienes hemos escuchado, por ejemplo, sin ir lejos, a don Guillermo Lora, que también ha escrito mucho, ha utilizado mucha tinta, muchos papeles para poder interpretar la realidad. Ahora, ¿quién tendrá la razón? ¿Será don García Linera o el señor Guillermo Lora? La historia le va a dar la razón a uno de los dos, porque son dos posiciones totalmente contrapuestas. Eso por un lado. Segundo, en la cual no estoy de acuerdo, que tiene que haber muchos Che Guevara. No. Lo que hace falta en nuestro país, para lo que dice Marx, hay que tomar el cielo por asalto. Para cumplir eso, simplemente falta una de las condiciones objetivas que están dadas y las condiciones subjetivas que hacen falta. No necesitamos de Che Guevara, necesitamos de una plena conciencia social del boliviano para hacer su historia. Eso es lo que le falta. Pero eso no tiene que venir, eso no viene pues por obra y gracia del Espíritu Santo. Tiene que ser a partir de un partido, con un programa revolucionario. Ese programa y ese partido no tiene por qué estar metido en elecciones, porque no es un método de lucha, no es un método hacia la toma del poder. Cuando usted habla de esta comunidad futura, está usted hablando del nacimiento de una nueva sociedad. Por lo tanto, el nacimiento de una nueva sociedad es el parto para dar lugar al nacimiento de esa nueva sociedad. ¿Qué parto se ha producido sin dolor? ¿Qué parto se ha producido sin derramamiento de sangre? Todo parto tiene derramamiento de sangre. Por lo tanto, el derramamiento de sangre es violencia. La historia de la humanidad nos ha demostrado, desde lo que usted ha mencionado, desde la comunidad primitiva hasta el capitalismo, toda esa historia ha sido transformado mediante la lucha armada, mediante el derramamiento de sangre, mediante los dolores de parto. Entonces yo creo que agarrados de la mano o dándole la mano ni siquiera tenemos burguesía, tenemos una pequeña burguesía incipiente. Ni siquiera dándonos la mano vamos a transformar una sociedad. No es de esa manera, porque usted ha mencionado la lucha de clases. Su nombre indica lucha de clases, es irreconciliable, antagónica. Por lo tanto, esto significa que no puedo yo cederle un mínimo a la burguesía hacia la toma del poder. Más al contrario, es aplastar a la burguesía. ¿Y a través de qué? No a través de este método revolucionario, democrático, cultural, bueno, como decir, te voy a perdonar, señor burgués. No, mediante la lucha armada. Eso es tomar el cielo por asalto, lo que dice Marx, en la cual, frente a la derecha, yo lo voy a defender al más, pero desde la izquierda, así como estamos en este momento debatiendo, yo tengo muchas cuestionantes que les voy a hacer al partido en función de gobierno, porque no está cumpliendo, no está profundizando el socialismo, porque de eso se trata la tarea fundamental de este gobierno, profundizar el socialismo. Entonces pues vamos a tener el salto cualitativo hacia el comunismo. De otra manera, no. El compromiso de este gobierno debe ser abrir los cuarteles y armar al pueblo para tomar el cielo por asalto, porque de eso se trata la transformación de la sociedad. Muchas gracias. Bien. ¿Quién más? Aquí otro. Buenas noches. Viendo un poco también de historia, creo que en las civilizaciones, no estoy seguro de que en la Tiahuanacosta, toda la civilización inca, ellos vivían bajo un sistema de castas, ¿no? Es así, ¿no? Donde el rey se casaba con los hijos, con las hermanas, para mantener las castas.
los curacas, las personas que celebraban ciertos rituales mantenían una casta, el pobre mantenía una casta. Creo que esa parte también hay que mencionarla cuando hablamos de historia y cuando hablamos también de comunidad ancestral, ¿no? Sin embargo, en el Oriente también menciona en Tierra Baja la existencia de varias comunidades ancestrales que, al parecer, entre toda la etnolingüística que se maneja, por ejemplo, entre las etnias hermanas que hablan guaraní, al parecer hay una comunidad más democrática, ¿no? Porque el poder no reside tanto en la cabeza, no reside en la casta, reside en el pueblo, ¿no? Y solamente se juntan para pelear y después desaparece ese poder. Eso le pasó a Tumpa, ¿no? Después, otros datos, creo que no sé de dónde sacó los datos de que estamos produciendo más alimento que en ningún otro gobierno, que en ninguna otra gestión. Estamos importando 600, hasta el 2015, 500 millones de dólares en alimentos. En el 2017 hemos importado 600 millones de dólares solo en alimentos. Nos gastamos el 60% de nuestro sueldo solo en alimentos. Antes del 2005 yo compraba el pan, me acuerdo, a 10 centavos. Ahora, ¿cómo lo compramos? Entonces ha subido, ¿no? Entonces también creo que a partir de ahí también maneja dos cuestiones, ¿no? Como la que hace referencia en el Facebook, le ponen a Evo Morales como Evaristo Morales, ¿cómo es su otro apellido? Mamani Condori. Al utilizar la misma referencia con, por ejemplo, los del 21F no tienen el derecho de reclamar porque igual son blancoides, de billetera llena, no tiene la misma referencia al utilizar que aparezcan páginas que sean de Mamani Condori. Y la otra etapa también es, por ejemplo, es que al parecer de que no vamos a dejar el poder, eso quiere decir también en contraposición a que no se respetaría una democracia cuando está claro que hay cierta tendencia y hay molestia de parte de gente. ¿Con qué atribuciones nos ponemos a clasificar de que el pueblo es tal persona, es tal grupo, y estos no son pueblos, ¿no? Si también son ciudadanos y viven en el mismo país, ¿no? Además también, por ejemplo, la última frase entre las que utilizó, el gobierno central como que no debe mucho, ¿no? Y ahora hace 2 días saca un decreto para prestarse plata del Fondo Internacional para pagarse prácticamente su aguinaldo. No sé si lo ha visto el decreto que han sacado un decreto hace 2 días. Y, por ejemplo, la otra opinión, creo que ahí me valdría la pena si usted podría dar alguna opinión, por ejemplo, lo que ha hecho ahora Nicaragua, de sacar las oficinas de derechos humanos de su país. Bien, ¿quién más? Bueno, primero, buenas noches. Segundo, agradecerle. Excelente disertación. Lamentablemente, es difícil que un ser humano llegue a comulgar una opinión por el simple hecho de ser humano. Entiendo yo de que cuando se hace una disertación de un tema, es distinto a como cuando se produce un debate político. Debe haber un respeto hacia el disertante. Una disertación no es un debate político. Entiendo yo que luego de una disertación, en cualquier tipo de ámbito, y más en el ámbito científico político, parten de interrogantes y no de cuestionantes
parcializadas, intentando destruir la disertación. A partir de esto voy a intentar formular dos preguntas, tratando de que sean lo más centradas posible. Una, si es posible continuar la revolución democrática cultural realizando alternancias de las cabezas, por lo menos temporalmente, por un lado. Y por el otro lado, si es posible, manejar este ritmo de cambio de producción sin interrupciones, en ese propósito de lograr una comunidad futura con menos desigualdad para todos. ¿Quién más? Buenas noches, licenciado, y buenas noches a todos los presentes. Para mí, digamos, la exposición muy buena, y yo no sé, yo a mi entender lo entendí así, digamos, ¿no? De que, por ejemplo, lo que el licenciado Iván dice es de que nos hace falta muchas personas acá en Bolivia con conciencia de clase, digamos, porque, o al decir, digamos, muchos Che Guevara, se refiere, digamos, a personas, pues, que humanistas, más que todo, ¿no? Y realmente yo considero de que, por ejemplo, alrededor de lo que es ahorita la izquierda, cómo funciona, hay varias organizaciones sociales, en esas organizaciones sociales falta formación ideológica, eso es lo que nos hace falta. Porque si empezamos por ahí, yo pienso que se puede construir una sociedad futura, una comunidad futura paso a paso, pero porque de lo contrario vamos a tener ciertos desaciertos en el transcurso, ¿no? Porque eso es lo que hace falta, porque mucha gente dice ser de izquierda, pero solamente la mayoría es por oportunismo de trabajo, de pega, y así estamos formados, no hay una estructura bien formada, estructurada, paso a paso, para que podamos lograr gente con más conciencia, gente más humana. Yo creo que ahí sí no va a ser fácil, va a requerir un largo proceso, pero ahí va todo por añadidura, ¿no? El manejo de la economía y todo lo demás. Felicitarlo, sí. Muy bueno. ¿Qué más? Bien. Gracias. Bueno, no es muy ético contraponerse a las ideas opuestas. Sin embargo, en el ámbito de la discusión académica, es muy bueno sentar las propias propuestas. Yo di aquí las mías, y los que hicieron uso de la palabra presentaron las suyas. Bueno, comencemos por lo que dijo el señor. Veo que es del Partido Obrero Revolucionario. Si no lo es, por lo menos tiene cierta simpatía o está adherido a su pensamiento. El marxismo, dijimos, es decir las cosas tal como son, sin quitarle ni añadirle nada. No recuerdo cuántas obras completas son, cuántos tomos son las obras completas de Guillermo Lora, pero de los 40 y tantos que son, uno, reunido todo ese pensamiento de 41, posiblemente sea marxista.
porque dice las cosas tal como son, sin quitarle ni añadirle nada. Guillermo Lora lo que ha hecho es a la realidad social quitarle mucho y añadirle mucho. Guillermo Lora, en criterio nuestro, no es marxista. Por ese simple hecho, no es marxista. Y tampoco es marxista porque el Partido Obrero Revolucionario, que es peor todavía, en este momento quiere reproducir lo que se hizo hace mucho tiempo en la Unión Soviética, en la actual Rusia. Reiteramos, la historia no se repite, y querer hacer algo como se hizo en Cuba, en China, en Vietnam, imposible. La realidad es irrepetible. Otra cuestión, se nos critica el que estemos haciendo algo novedoso. De eso se trata. En este momento la realidad necesita ingenio, novedad, creatividad. Eso forma parte de la lucha de clases. ¿Y dónde nace ello? Evidentemente, en criterios de ustedes, en las masas. Nadie lo niega. Nadie absolutamente lo niega. El origen de la creatividad, del ingenio, está en el pueblo, está en la mayoría. Pero no por ser guías, lo hemos dicho, hacen falta Che Guevaras, hacen falta. Por lo que decía aquí el joven, el año 2005 y antes todavía, aproximadamente desde 1960 del siglo pasado, el imperialismo fue generando terminología, ideología para debilitar la reproducción de la revolución cubana en los países de Latinoamérica. Por ejemplo, decían, si aquí a Bolivia o a Chile o a Brasil llega el castrocomunismo, si tienes 2 casas te van a quitar una. No es reciente, es de hace más de 50 años. Si tienes 2 vacas te van a quitar una. Eso decían. Hasta ahora, otra vez, una vez más lo están diciendo. En este instante dicen eso. ¿Por qué? Porque en millones de personas en su subconsciente está ese hecho que es falso, totalmente falso. El capitalismo, el burgués siempre miente. Su conducta es antiética desde el mismo instante en que vive por el trabajo de otro, gracias al trabajo de otro, es antiético. Tiene que mentir siempre, porque roba, porque engaña, porque explota, siempre. ¿Y cómo justifica su explotación? A través de la ideología, a través de la mentira. Lo que acaba de decir de que se prestó el Estado boliviano 51 millones de dólares para pagar, luego se ha desmentido. Pero sucede que actúan inteligentemente, la derecha actúa inteligentemente, científicamente. Un hecho nada más, lo que pasó con el asalto al TED, al Tribunal Electoral Departamental. Un facho de esos con el torso desnudo y la cabeza tapada. Le sacaron una foto e hicieron circular de que esa foto que estaba aquí, esa del tatuaje que tenía en la espalda, en la parte superior izquierda, era de Che. Por lo tanto, ese individuo era del MAS. Después de unos 5 días de un curso a unos jóvenes, jovencitos, ya se había desdecido. Después dijeron, aclararon, vieron mejor la foto, no era de Che, era de otro personaje, y el individuo ese no era del MAS. Se aclaró, ¿no ve? Se aclaró. Y le digo, después de tantos días, doy una charla a los jóvenes y les pregunto, ¿vieron eso? Sí. ¿De quién era la foto? De Che. Todos seguían repitiendo de que era de Che, a pesar de que se aclaró. Y usted repite la mentira del préstamo. Se aclaró ya de que no es para pagar lo que dicen, no es para otra cosa. Es que
que la derecha miente, siempre miente, siempre. No puede actuar de otra manera. Ahora, hay una lógica que utilizan para tratar de desmerecer los logros económicos de este gobierno. Es muy cierto de que antes, con un tanto de dinero comprábamos un pan. Ahora, con más dinero compramos el mismo pan. Pero también es cierto de que los ingresos han aumentado. Nadie lo puede negar. El PIB el año 2005 era de 9.500 millones de dólares. Esta gestión ha llegado a 40.500 millones de dólares. Se ha multiplicado por 4. Otra cosa es, y de esto nadie se puede desinteresar ni desentender, y hay que reconocerlo: en Bolivia existe todavía pobreza. Los revolucionarios van a existir mientras exista un pobre en este mundo, un hito, va a existir revolucionarios. En Santa Cruz, en la ciudad de Santa Cruz, el año pasado, el INE, qué sé yo, dijeron que existen 200.000 pobres. Eso duele. Pero se está haciendo algo, se está haciendo algo que beneficia a la derecha, casi inevitable, casi. Pero, porque existe lucha de clases, se ve las mentiras, se ve la apariencia, pero no se ve cómo se lucha contra el capitalismo, el capitalista y el burgués. Un ejemplo: el gobierno en este momento, a las ganancias de los banqueros le quita el 50%. El 50% de las ganancias por impuesto al Estado. ¿Eso antes se hacía? No. ¿Pero ese dinero para qué sirve? ¿Para Evo? ¿Para Álvaro? No. Forma parte de la política económica para redistribuir bajo diferentes formas: los bonos, la inversión pública, que el año que viene va a ser de 6.000 millones de dólares. ¿Eso es poco? No es poco. Genera fuentes de trabajo, caminos, más alimentación. La alimentación, la producción de alimentos en Bolivia ha crecido. Vayamos nosotros al norte, al norte integrado. Yo he trabajado ahí, de campesino he trabajado. Conozco muy bien la realidad. Antes producíamos un quintal, ahora producimos por lo menos 10, en esa relación. El pequeño campesino en Bolivia es beneficiado por las políticas económicas de este gobierno. Que existan problemas en el área rural con el pequeño campesino, existe, nadie lo puede negar. Pero es muy difícil que en 13 años se logren resolver problemas que se han acumulado durante 5 siglos, durante 500 años. Muy difícil, pero se hace algo. Ahora, la cuestión de la alternancia es una idea burguesa y de alguna izquierda. Hablamos de Macri. Subió Macri. ¿Qué hizo? Eso es alternancia. ¿Lo ve? De la izquierda a la derecha. Macri de derecha. ¿Qué hizo Macri? Disculpen la expresión, está jodiendo a la Argentina. Está hundiendo a la Argentina en la miseria, como dicen ellos, en la barbarie. Y eso es muy cierto, en la barbarie. ¿Quién lo puede negar? Nadie. Hace un medio año atrás, por el internet, referían una historia de una anciana. Antes de Macri, pagaba el equivalente a 500 bolivianos por su consumo de energía eléctrica. Vino Macri, 600, 700, 800, más de 1.000. La anciana jubilada tuvo que hacer cortar su luz, ahora vive con vela. Miles de argentinos están en esa situación. ¿Por qué? Porque ellos tienen una política económica
El ser humano no es alternancia. El ser humano representa ideología. Y todos los que están participando, van a participar en las elecciones primarias y en octubre del año que viene, todos son neoliberales menos Evo Morales. Todos. Cualquiera que gane va a ser como Macri. O va a ser como en Brasil. Peor todavía. Peor. ¿No vemos las actitudes de racismo de esa gente de las plataformas? La dirigente de una de las plataformas, todo lo hemos visto en internet, amiga de Bolsonaro, estaba ahí con él. ¿Y Bolsonaro qué es? Es un racista. Habló contra los negros, contra nosotros, que somos indios mestizos, y contra las mujeres, es decir, y contra los pobres, contra la mayoría de la población. Luego lo quiso desdecir, ya no, pues ya lo dijo. Y lo va a hacer. Y lo va a hacer. Ya ha dicho qué va a hacer. ¿Qué va a hacer? Supuestamente conseguir más recursos para que se supere la crisis de su país, privatizando las empresas estratégicas, igualito que se hizo antes del año 2005. Neoliberalismo. Por lo tanto, queremos alternancia, muy bien, que venga otro presidente y que joda Bolivia, que lo hunda. Ahí sí, yo voy a estar con él, ¿verdad? Yo voy a estar con él. Si se vence a Evo Morales aquí, mi fusil está limpiecito. Mi fusil está limpiecito. No queda otra más violencia revolucionaria. Pero mientras tanto, no ve la alternancia. ¿Por qué? Porque hemos tomado el poder político. Y desde ahí tenemos que luchar. Porque es muy difícil, va a ser muy difícil que si la derecha llega al poder, lo deje. Va a ser como ha hecho en tantos países. La democracia al tacho. Al tacho. A todos va a perseguir. A todos, desde Evo hasta el último. Y aquí, estos insensatos y medio criminales que fueron a designar el Tribunal Electoral Departamental, cobardes, todavía cobardes. En nuestro tiempo no. Cuando hacíamos algo, sí, yo fui. Yo. Así éramos. Estos no, porque son pues capitalistas y burgueses. Ahora, en Bolivia, las clases sociales tienen un componente racial, no porque nosotros lo decimos, así es la realidad. Eso no significa de que como antes los blancos gobernaban, ahora los morenos gobiernan, los morenos vamos a odiar a los blancos tal como sucedía antes. No, somos humanos. Consideramos al blanco más blanco como nuestro hermano y al moreno más moreno como nuestro hermano, salvo la lucha de clases. Así se dan las cosas, porque así se dio el curso de la historia. Los de las plataformas son blancos mestizos, ¿por qué? Porque son clases medias tradicionales, y las clases medias tradicionales son las que arrastramos desde tiempos de la colonia. Que no existen aquí burgueses, existen burgueses, existe capitalista. Y el capitalismo, el capitalista no se define por la cuantía de su capital, se define simplemente por utilizar su capital para explotar a otros, independientemente del monto de ganancia. Eso es. Agradezco las palabras del compañero, de la compañera. Agradezco mucho aquí a nuestro estimado Yamir y la presencia de todos ustedes. Por si acaso no estoy denigrándolos, agradezco. Hace tiempo que no teníamos palabras como las de usted, que son, como diríamos, saludables, porque sirve para conocer mi criterio y su criterio. Es muy interesante, ¿verdad? Porque en eso estamos. En realidad, las trincheras no son tan diferentes, las mías de las suyas. No son las diferentes. Me acuerdo hace bastantes años atrás hemos peleado mano a mano contra la derecha. Circunstancialmente somos adversarios, pero no somos enemigos. Eso es muy diferente. ¿Lo ve? El enemigo
sabemos quién es. Es muy diferente, ¿verdad? Bueno, agradecemos la... Sí. Exacto. Sí. A propósito, hace falta renovación. Y porque no hay renovación interna, está otra vez él. Por eso estamos en la formación de jóvenes. Porque de ahí del pueblo tiene que surgir la alternancia interna. Eso es. Bueno, agradezco mucho la presencia de ustedes y aquí al compañero Yamil por habernos permitido este espacio. Muchas gracias.